Entre Ríos, justamente Silvina, para hablar un poco sobre esta ley que tengo entendido que está algo estancada, algo frenada en la legislatura, que tiene que ver con la inclusión laboral para víctimas de trata. Silvina, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, en realidad en la Cámara de Diputados tenemos varios proyectos presentados que han sido del consenso del Consejo Provincial contra la Trata, que surgen justamente también de ideas que se van debatiendo y que van surgiendo y que ya vienen unos años atrás en este marco, en tratamiento de alguna manera y estancados en algunas comisiones. Uno de ellos es el que nosotros bregamos porque vemos la necesidad urgente de la inclusión laboral, fundamentalmente hablando de un trabajo digno en lo que es las víctimas de trata de personas. Después hay otro proyecto que tiene que ver con la vivienda, que habla de la prevalencia en la vivienda, no esto del cupo, en un sentido de que no podemos estar esperando una víctima de trata para entregar una vivienda y mantenerla en desuso, en estado, ¿no? Entonces se habla de la prevalencia en un sentido de cuando se encuentra en un operativo, con sentencia incluso, siempre con sentencia firme, se pueda acceder a estos derechos humanos y sociales fundamentales que son y que debemos tener como Estado de garantizar a las víctimas. Después hay otros proyectos, por ejemplo el que tiene que ver con la línea 145 para que salgan en todas las boletas de rentas de los impuestos como una cuestión preventiva, también otros relacionados a grooming. Algunos han sido aprobados, como el que se aprobó, bueno, sabemos el de cierre de prostíbulos, la ley que crea el propio consejo que estoy a cargo, también se aprobó la ley que tiene que ver con el Día contra la Trata, que es ahora el Día Provincial y Mundial el 30 de julio. Bueno, algunos proyectos se han avanzado, pero justamente... Claro, hay que decir esto siempre, ¿no? Y destacarlo, valorarlo. Hubo avances importantes en los últimos años. Y todavía falta mucho también. Sí, tenemos también en la ley un protocolo de intervención, que es ley y es de obligación para todos los agentes del Estado, su aplicación, así como el protocolo contra el abuso sexual en infancias y adolescencias. También tenemos uno en trata. Pero bueno, y esto fue llevado a cabo de la mano del diputado Gustavo Zavallo, quien llevó a cabo las presentaciones. Hemos hablado con varios legisladores que están de acuerdo con la normativa. Incluso no sería un costo para la provincia, sino que sería una inversión. Claro. Porque si vamos al protocolo de intervención, normalmente son muy pocas las víctimas, fundamentalmente en explotación sexual en la provincia, desde el momento que se cerraron los prostíbulos. Y en este sentido, cuando son de otras provincias, que la mayoría son de otras provincias, el protocolo habla de la restitución a su lugar de origen mediante una restitución asistida o un proyecto de vida garantizado si quieren quedarse en la provincia. La mayoría decide volver a sus lugares de origen. Entonces, en ese sentido, también no sería el tema de la inclusión laboral incluso habla de un porcentaje el proyecto de ley. Por eso las organizaciones de la sociedad civil, que yo también vengo de la sociedad civil y soy parte, se involucraron, integramos una red federal, nacional, con organizaciones de todo el país y con referentes en materia de trata, sobrevivientes en la temática de trata, y que decidieron generar una campaña de juntar firmas para apoyar también a los legisladores en esto de que se pueda aprobar y luego obviamente contar con el consenso de la Cámara de Senadores, y entendemos que es oportuno hacerlo durante el año para también tener una herramienta más en esto que tiene que ver con la restitución de derechos a víctimas que fueron explotadas y derechos que les fueron arrebatados. Totalmente. Estamos justamente, Silvina, en un año electoral, ¿no? Y por ahí cuesta un poquito el trabajo de las legislaturas, hay muchos legisladores de campaña también, así que es fundamental lo que están haciendo ustedes junto a diferentes organizaciones para tratar de acelerar esto, ¿no? Independientemente del partido político, sino que todos los legisladores, legisladoras impulsen esto y aprueben estas leyes, ¿no? Sí, acelerarlo y también que ellos cuenten con el apoyo de la sociedad civil, que hemos juntado a través de un link en plataformas digitales, y también estamos haciendo planillas para firmar
forma impresa. Y la verdad que hemos tenido mucha colaboración de la ciudadanía, mucho interés, no solamente acá, sino que a nivel, hay muchas firmas de referentes nacionales, que eso también avala la necesidad. Incluso te digo más, Entre Ríos fue el primer proyecto de ley que se presentó con el tema de vivienda y con el tema de inclusión laboral. Fuimos pioneros y fuimos modelos, porque otras provincias, nosotros integramos también el Consejo Federal contra la Trata, representando la gestión de gobierno, y otras provincias nos pidieron el proyecto y en esas provincias ya se aprobó. Qué interesante. Y justamente iba a consultar con esto, de acuerdo a su experiencia, de participar en diferentes provincias, de estar en reuniones, en encuentros, ¿cómo estamos en relación al resto del país o a otras provincias? Creo que estamos bastante bien. Sí, somos ejemplo incluso a nivel nacional desde el momento de la ley de cierre de prostíbulos, que para nosotros fue un hecho... ¿En qué momento fue esa ley para aquel que no lo recuerda? 2010, 2011, incluso fue una ley que promovió Red de Alerta de Entre Ríos, conjuntamente con otras organizaciones. Luego también hubo otro proyecto que promovió el Senado y bueno, se confluyó en uno solo. Y que tuvo que ver con que en aquellas épocas en el 2008 había 108 prostíbulos en la provincia, un prostíbulo cada 15 kilómetros en el corredor de la Ruta 14, claro. Lo que también hablaba de la demanda, ¿no? del prostituyente, mal llamado cliente. Claro, eso es importante. Sí. Para que exista tiene que haber demanda también. Nosotros hicimos un estudio de terreno, donde nos encontramos con esa realidad, más de 2.000 mujeres en situación de prostitución, que migraban cada 3 meses a nuestra provincia, eran de otras provincias, las traficaban, no migraban, las traficaban, y entendemos que al cortar ese primer eslabón en esta cadena de vulnerabilidad y de donde se producen todo el sometimiento, el abuso, la violación en estos lugares para someter la voluntad de la víctima, hizo que lo que es la explotación sexual en la provincia disminuyera en cuanto a estadísticas y también en cuanto a denuncias. En ese momento, Silvina, ¿hubo mucho debate o hubo un amplio consenso cuando se aprobó justamente esta ley, el cierre de los prostíbulos? ¿Cómo fue en ese momento? Sí, nosotros como organizaciones sociales promovíamos un proyecto que tenía que ver no solo con ir a poner una faja de clausura a un lugar, que sabíamos que también los dueños eran la mayoría monotributistas de Santa Fe, porque esa es otra realidad, y sino que promovíamos esto también en ese proyecto, que las víctimas que eran rescatadas tengan una respuesta de restitución de derechos, que tenía que ver con el trabajo, que tenía que ver con la vivienda, incluso en la gestión que estaba de intendenta la compañera Blanco Zuna, también se llevó adelante lo que era la inclusión a través de capacitaciones, donde hubo varias, 50 y pico de mujeres inscriptas acá en Paraná, que lograron salir incluso de la situación de prostitución con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hubo pruebas pilotos, se trabajó mucho en eso y de eso se trataba nuestra ley. Luego se avanzó en un consenso de que era ir y cerrar el lugar, pero lo que pasó que después no supimos más que con esa faja de clausura qué pasó con esas 2.000 mujeres y dónde están los más de 108 dueños de estos prostíbulos que estaban abiertos, ¿no? Y que es un delito que sabemos que va mutando, que va cambiando de modus operandi a medida que se lo persigue, que cambian de lugar. Si Entre Ríos se convirtió en una zona desfavorable, van a ir a otro lugar, a abrir estos lugares donde no tienen tantos controles como acá. En otras provincias, por ejemplo, hablando sobre todo de provincias vecinas, no sé, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿hay controles? ¿Están prohibidos también o no los prostíbulos? En realidad hay una ley que data del año 36, que es la de ley 12331, que ya en su artículo 15 hablaba de la promoción de la prostitución ajena y con una penalización de multa a quien tenía estos lugares abiertos y con 3 años de prisión en caso de reincidencia del delito. Estoy hablando de una ley muy antigua y nunca se aplicó. Si vamos a convenios y tratados internacionales que son de rango constitucional, también habla de la prohibición de estos lugares. Pero bueno, nosotros entendemos que hay que reforzar con normativas provinciales
con controles y una política pública, como ha llevado adelante esta gestión, de el combate efectivo y la erradicación a este delito que atenta contra la integridad de los seres humanos. Me imagino que en estos temas, Silvina, también es fundamental lograr o conseguir el consenso social, ¿no? Porque por ahí, con un Estado, con el poder de policía, solamente no alcanza con un gobierno provincial, municipal, sino que la propia sociedad empiece a ver estas cuestiones y a denunciarlas, ¿no? Y quizás eso es un proceso que lleva su tiempo. Sí, la sociedad es muy comprometida, de hecho que si se reabre algún prostíbulo en forma inmediata o llaman a la línea 145 o en muchos casos se han comunicado con nosotros o nos han mandado un mail. Entendemos que por ahí el vecino no se anima a denunciar porque miedo a la represalia, estamos hablando de delitos vinculados a la criminalidad organizada, al narcotráfico, son delitos transnacionales, entonces para eso está el Consejo. Nosotros nos mandan una comunicación y enseguida hacemos la denuncia, obviamente que en lo que es competencia de juzgado federal, de acuerdo a la jurisdicción donde sea el hecho, y si no, llamando a la línea 145, que es una línea de denuncia anónima y gratuita que funciona las 24 horas del día. Perfecto. Otro trabajo muy importante que hace Silvina es el Departamento de Género del Club Atlético Patronato, ¿no? Que justamente nos acordábamos recién, bueno, que el partido de esta noche, que debe estar también Silvina pensando del partido de esta noche, pero hablando en serio, la verdad un trabajo realmente muy importante que están haciendo en el ámbito del deporte, ¿no? Que siempre, no sé, lo considero yo que ha sido como un ámbito un poco más reacio a estos temas que tiene que ver con la igualdad, la inclusión, todo cuestiones de género. Sí, en realidad, bueno, quisiera estar en Brasil, pero no puedo por razones laborales también y es muy costoso también llegar. Pero bueno, apelamos a que tengan un buen desarrollo como lo tuvieron perdieron y no se lo merecían que perdieran en la anterior con un arbitraje que no fue acorde también. Claro. Así que... De todas formas creo que hay que valorar estar participando en un equipo de Paraná, de Paraná, ¿no? Es algo importante. Es el equipo de la provincia en realidad y para nosotros es histórico también. Así que, y en esto del Departamento de Género nos parece muy importante porque también habla de la desconstrucción de roles y estereotipos impuestos, incluso por esto de la propia división sexual del trabajo, los roles que nos fueron imponiendo las mujeres. En esto de algunos deportes para las mujeres, otros deportes para los varones, viendo también en esto de la figura de la mujer débil, por eso no puede o no entiende nada de fútbol. Y no, yo nací en una cuna de fútbol, mi papá jugó toda su vida al fútbol y viví entre vendas y camisetas, o sea, las mujeres también y nos gusta y participamos. Y también me parece la importancia de esto de la apertura que hoy tiene el club hacia también otras organizaciones, otros organismos. Mañana tenemos una capacitación para a los trabajadores de control y de seguridad que están conformados en una cooperativa. Y bueno, y distintas cuestiones que tienen que ver también a estos procesos de transformación, un protocolo de intervención ante una situación, cómo abordar, cómo acompañar, bueno, y algunas cuestiones. Nosotros integramos la mesa de AFA a nivel nacional y ahora también estamos con algunas cuestiones, algunas ideas que vamos a presentar a comisión directiva, también para fortalecer lo que es el Departamento de Género y también fortalecer cuestiones vinculadas a los intereses del club, ¿no? Que en esto de esta mirada de perspectiva de género y protección de derechos. Por supuesto. Y qué interesante que en otras instituciones deportivas o no deportivas también se pueda crear su propio departamento, como cada institución lo quiera llamar, y trabajar justamente estas cuestiones. Silvina, podríamos seguir por ahí charlando, pero se nos va el tiempo. Muchas gracias por esta visita y bueno, me imagino ahora ya pendiente del partido de esta noche, éxitos para esta noche, por supuesto todos queremos que gane Patronato. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder hablar de estos temas que hacen a la prevención, ¿no? Y que todos estemos atentos y esto ojalá algún día no tengamos que hablarlo más porque esto habla, ¿no?, de la prevención, también de trabajo de prevención y del compromiso ciudadano que debemos asumir cada uno desde el lugar que estemos. Por supuesto. Silvina Calveira, muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros seguimos ahora con más información. En este caso tiene que ver con la entrega de herramientas